Pasemos ahora a la cónica llamada elipse. Veamos algunos ejemplos. En realidad, para casi cualquier cónica todos se resuelven de la misma forma, solo hay que identificar la ecuación y sus parámetros, pero aún así vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. Entonces, en este caso nos piden la ecuación, no dice aquí, pero es la ecuación ordinaria de una elipse que tiene foco en 2,0 y corta al eje en 5,0. Entonces, al igual que en la parábola, vamos a hacer un dibujito y vamos a tratar de determinar cómo es esta elipse. Entonces, aquí ya hice un esquema de cómo se vería nuestra elipse. Tiene un foco en 2,0 y corta al eje en 5,0. Está cortando al eje horizontal. Cuando corta a uno de los ejes, decimos que ese punto es un vértice también. Sobre todo cuando estamos trabajando con el eje mayor, este es un vértice o un extremo de la elipse. Entonces, lo que observamos es que esta elipse está centrada en el origen, entonces es simétrica y yo esperaría que el otro foco se encuentre en menos 2,0 y que corte al eje en su otro extremo en menos 5,0. Entonces nuestra elipse se ve que es horizontal y entonces podríamos encontrar nuestro parámetro para el eje mayor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como ya sabemos que es una elipse horizontal, vamos a proponer su ecuación. Además, está centrada en el origen. La ecuación que tendrá esta elipse es de esta forma: x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada. Recuerden que a es la magnitud del semieje mayor. Recuerden, de aquí hasta acá es el eje mayor, pero a se refiere al semieje, es decir, desde el centro hasta uno de los extremos. A siempre es la cantidad que es mayor. En este caso, como es horizontal, a va asociada al valor de x. Si fuese vertical, a sería mayor y a iría asociada con la variable y. Entonces, en este caso es horizontal porque a está asociado con x. Y nos hace falta, para poder encontrar o escribir esta ecuación completa, nos hace falta el valor de b, pero no nos dan información acerca de ningún punto en el que cruce la elipse en el eje y. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a ver que nosotros conocemos tres cantidades para la elipse, que son los parámetros a, b y c. A, dijimos, es la longitud del semieje mayor, b es la longitud del semieje menor y existe otra cantidad que llamamos c, y esa cantidad llamada c es la distancia que hay desde el centro, que en este caso es el origen, hasta el foco. Entonces, si se fijan, tenemos dos cantidades. Tenemos a, que sería 5, que es el valor de las unidades que me estoy desplazando en el eje X desde el centro hasta el extremo, y tenemos C, que es 2, que es la cantidad que me desplazo desde el centro hasta el foco. Y conocemos una relación entre esas tres, entonces así vamos a encontrar B. Primero las voy a escribir y luego escribo la relación. Ya he escrito el valor de A, el valor de C y la relación entre los tres parámetros. Recuerden que es bien importante distinguir entre la relación para la elipse y para la hipérbola. ¿Okay? Entonces aquí estamos poniendo la de la elipse y vemos que simplemente tenemos que sustituir los cuadrados y realizar la diferencia para encontrar el valor de b. Así podemos ver que el valor de b cuadrado es igual a 21. Entonces lo dejo como b cuadrado, ¿por qué? Porque en la ecuación aparece así. Simplemente sustituyo el valor de a cuadrada, el de b cuadrada, y ya obtendré con eso la ecuación ordinaria para esta elipse que nos dice el problema. Y la ecuación es precisamente esta: x cuadrada entre 25 más y cuadrada entre 21 igual a 1. Ahora, como conocemos el valor de b, podríamos saber los puntos en los que cruza la elipse con el eje y, que sería, bueno, aquí sí habría que sacar la raíz, que sería raíz de 21, y entonces estaría cruzando en 0, menos raíz de 21 y 0, raíz de 21. Entonces podríamos saber estos dos valores y ya tenemos la ecuación. Entonces podríamos saber cualquier otra información que quisiéramos de la elipse.
Veamos ahora este otro ejemplo en el que nos dan la ecuación de una elipse y nos piden encontrar los vértices y los focos. Recuerden que los vértices son los valores en los que la elipse cruza con el eje X y con el eje Y, también se les conocen como extremos. Entonces vemos que la ecuación es muy sencilla, solo tenemos la variable x elevada al cuadrado y la variable y elevada al cuadrado, no tenemos términos lineales ni en x ni en y entonces esto nos indica que se trata de una elipse con centro en el origen. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar esta ecuación a la forma ordinaria y eso lo hacemos de forma muy sencilla. Recuerden que en clase en línea vimos el proceso y decíamos que lo que tenemos que hacer es siempre dejar aquí un 1 de este lado y entonces eso nos indica que para que aquí sea un 1, toda la ecuación la tenemos que dividir entre 9. Entonces aquí lo que hago es dividir entre 9. Fíjense que en este caso, bueno, aquí no tengo ninguna constante, simplemente puse el 9, pero en este caso me conviene escribir al 9 como 3 por 3, porque entonces puedo factorizar y ya me queda en automático el valor que va en el denominador. En clase en línea nosotros simplemente pusimos aquí el valor, dividimos y sacamos el inverso, ¿se acuerdan? Les decía que con la regla del emparedado podríamos hacer eso, pero también podemos descomponer en factores el numerito de aquí para ver si se puede simplificar con algo que tengamos en el numerador. En este caso sí, simplemente se va este con este y entonces nuestra ecuación queda más. En este caso la ecuación para la elipse será esta de aquí y entonces en automático de esta expresión podemos determinar los valores de A y los valores de B. Recuerden que el valor de A, que corresponde al semieje mayor, siempre es el más grande. Entonces, en este caso, este es el valor más grande. Estos son los valores elevados al cuadrado, pero se sigue manteniendo la proporción. Entonces, este valor corresponderá a A y este valor corresponderá a B. Como el valor más grande está asociado a la variable y, lo que tendremos será una elipse vertical. Entonces los valores, el valor de A cuadrada es 9 y por lo tanto A es 3, el valor de B cuadrada es 3 y por lo tanto B es raíz de 3. A corresponde al semieje mayor, que vale 3, B corresponde al semieje menor, que vale menos 3. Y entonces ahora sí podemos encontrar, por ejemplo, los vértices. ¿Por qué? Porque si recordamos, A nos va a determinar el valor en el que cruza la elipse al eje X y B el valor en el que cruza en el eje Y. Ahora, al tener esta forma, la ecuación de la elipse, podemos asegurar que está centrada en el origen. Entonces, para encontrar los extremos, simplemente del origen tenemos que sumar 3 unidades a la derecha y 3 hacia la izquierda para encontrar los extremos, los cortes con el eje X, y raíz de 3 unidades hacia arriba y hacia abajo para encontrar los extremos o los cruces con el eje Y. Entonces, los extremos van a estar dados por estos puntos. Fíjense que A es igual a 3, pero nuestra elipse es vertical. Entonces, al ser vertical, estos puntos, estos extremos van a estar sobre el eje Y. Por eso tienen su coordenada X igual a 0 y lo que está cambiando es la coordenada Y. Para B, vamos a tener lo contrario. Ahora estos extremos van a estar en el eje X. Entonces, su coordenada Y es 0 y los estamos escribiendo, estas unidades, hacia arriba, hacia la derecha y hacia la izquierda, porque están sobre el eje X. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si nuestra elipse fuera horizontal, estos extremos tendrían la forma 3,0 menos 3,0 y estos 0, raíz de 3 y 0, menos raíz de 3. Pero al ser vertical tenemos que tener en cuenta la forma que van a tener los puntos. Ahora solo nos queda determinar los focos y sabemos que para encontrar los focos requerimos de el parámetro C. No tenemos ninguna otra información, pero al tener A y B y conocer la relación entre los tres parámetros, podemos simplemente hacer un despeje y encontrar. Entonces, como tenemos esta relación para la elipse, al despejar C, vemos que C cuadrada va a ser simplemente la diferencia entre los cuadrados de A y B. Al sustituir los valores, lo que encontramos es que C cuadrada es igual a 6 y por lo tanto C
es igual a la raíz de C. Entonces recordemos que C es la distancia que hay desde el centro, que en este caso es el origen, hasta los focos. Al ser una elipse vertical, esta distancia va a estar medida también sobre el eje Y. Entonces los focos van a tener las siguientes coordenadas.